Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Piscis. Mi queridísimo Piscis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Piscis, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Piscis y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Piscis, en lo laboral. Llega estabilidad para vosotros, pero dentro de esa estabilidad, dicen, muchos de vosotros os planteáis llegar a más, ¿no? O hacer, o queréis más, ¿no? Que puede ser eso, llegar a más o hacer cambios, ¿eh? Dice que ahora mismo no es posible, o sea, que evitéis, vamos a decirlo así, que evitéis estar en esa toma de decisión, ¿no? Dice, no es posible ahora una decisión correcta porque el cambio que haríais sería negativo. Los Piscis que estéis esperando, digamos, ciertas recompensas dentro del trabajo, dice, llegan esas recompensas, ¿bien? Entonces, por eso te digo que el cambio que haríais de cara a futuro, si es que os planteáis un cambio, pues no sería positivo, o sea, no sería mejor de lo que tenéis, ¿bien? O de los cambios que se darán dentro del trabajo. Los Piscis que no estáis trabajando, te veo como un poquito, Piscis, entre la espada y la pared, dice, recibe una llamada de un lugar del pasado, pero tú estás esperando, puedes llegar a rechazarla por estar esperando otra llamada que posiblemente tarde más de lo que tú imaginas. Lo que yo haría en tu lugar, Piscis, es coger esta oportunidad que tiene que ver con un trabajo del pasado y esperar a que llegue la otra y ahí valorar si nos interesa lo nuevo o no nos interesa. Los Piscis que tenéis un negocio. Viene una persona, o viene, o se acerca, o hay una persona en tu negocio que dice que puede hacer la proposición de cambios, ¿bien? O tú puedes hacer esos cambios al lado de esta persona. Dice que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con esta persona y con las acciones que ejerce esta persona. Porque hablan de mala gestión en esos cambios. Mala gestión que te podría llevar en un futuro a una pérdida económica. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Piscis. Con tu economía. Bueno, mi queridísimo Piscis, respecto a tu economía, dice que tú ahora mismo estás como en una situación de tu vida que tu economía va progresando de forma lenta. ¿Bien? Muchos de vosotros contáis con algo. Dice, se da por hecho algo. Pero aquí te dicen las cartas, el que vaya a llegar ese dinero, dice, cuídalo bien, no lo gastes antes de tiempo, no lo coloques antes de tiempo, Piscis. Yo sí tengo que decir para muchos de vosotros que a partir de la segunda quincena de septiembre, dice, viene un dinero para ti, o viene como, es un dinero que te has ganado, no es un dinero regalado ni nada por el estilo. O viene un dinero que te deben, o algo así, o la solución de un problema económico a partir de la segunda quincena de septiembre, Piscis. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Piscis que estáis solteros. Aquí hablan de algo muy generalizado, ¿vale? Pero vamos a ir concluyéndolo. Hablan como muy de cara a futuro. Dice que Piscis tiene muy claro lo que quiere y que sueña con algo en concreto,
Dice, a lo largo de tu vida tendrás altibajos, como todo el mundo. Eso está claro, ¿no? Como todo el mundo. Dice, después de desplazamiento importante, o de desplazamientos importantes, tendrás un renacer en tu vida, al igual que en tu vida en el amor. Vamos a ver qué más. Muchos de vosotros os veo pensando mucho o dándole muchas vueltas a posibles cambios de cara a futuro, ¿vale? Eso es lo primero que sale. Pero dicen, una vez que tú decidas hacer ese cambio, dice, entrará una persona a tu vida que será un poco más joven que tú, que marcará un antes y un después. Y que hará que no te arrepientas de ese cambio que has hecho en tu vida, Piscis. Eso por un lado. Vamos a seguir. Te voy dando referencias y cuando llegue el momento para que las tengas en cuenta, ¿vale? Dicen, tú estás solucionando algo que tiene que ver con tu economía. Dice, en esas fechas debes abrir bien los ojos y prestar mucha atención. Porque en esa fecha es cuando entraría el amor a tu vida, Piscis. Por eso te digo que hablan las cartas como algo muy de cara a futuro, pero ya entiendo que muchos de vosotros dentro de poco estaréis solucionando esta situación económica o algo por el estilo. Dice que prestes atención a estas fechas, que en estas fechas entraría el amor en tu vida, el amor a tu vida, Piscis. Dice, has estado mucho tiempo pensando que tu estabilidad te la daba otra serie de cosas. Pero, dice, llega el momento de reflexionar, ¿no? Llega esta persona a tu vida y como que te hace un cambio de pensamiento. Y te das cuenta de que en lo que tú te estabas refugiando porque creías que te daba esa estabilidad, te aportaba esa estabilidad, dice, te das cuenta que era todo como un espejismo, que realmente esto no te ha traído amor a tu vida. Vamos a ver qué más, Piscis. Dice, tendrás la oportunidad de empezar de nuevo. Dice, pero en ese momento, cuando tú tengas la oportunidad de empezar de nuevo, dice, puede ser que tengas que fallarle a alguien. Entonces, entiendo por esto que puede ser que haya otras personas o algo por el estilo en tu vida. Dice, pero valorarás el tema de, le puedo ser desleal a esta persona, pero también quiero ser feliz. Entonces ahí vas a encontrar tu equilibrio, Piscis, y elegirás ser feliz. Hay personas que deciden no ser felices por contentar a otras, y eso no es justo tampoco. Cada uno, sus acciones, pues tiene su intención positiva para uno mismo y no debe de ser juzgada. Vamos a seguir. Seguimos. Piscis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Piscis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios.
os veo retenidos a algo. ¿Qué pasa aquí? Os veo algo que os condiciona, os retiene o algo sucede aquí. Hay una represión de algo. Vamos a ver qué más. Dicen que hay cosas que podrían dar giros inesperados, cosas, situaciones, tener claro algo, ¿no? Y de repente frenar ese algo que se tiene tan claro, ¿no? Yo espero que esto no pase. Bien, ¿visteis? Es muy importante, dice que esto podría estancar bastante la relación. Podría estancar mucho la relación. Vamos a ver si nos dicen algo más concreto. Yo no sé por qué contigo, Piscis, están hablando las cartas tan de forma tan generalizada, ¿no? Vamos a ver qué más. A ver si nos concretan algo más, ¿eh, Piscis? Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Y el caso es que aquí, fíjate, estoy intentando ver algo más concreto, ¿no? Y aquí dicen las cartas que uno de los dos siente, fíjate, esto es una manera de pensar, una manipulación. Dice uno de los dos, dice, tú estás manipulado o tú estás manipulada, o tu pareja, ¿no? Es lo que dicen las cartas aquí. Entonces, claro, dice, esto puede dar a entender a uno de los dos que no quiere seguir con algo. Dice, el buscar estas peleas, vamos a decirlo así, dice, pueden dar a entender que no se quiere seguir con algo, como que se está buscando una excusa para no seguir con algo. ¿Bien? O sea, se hace referencia a eso, estás manipulado o estás manipulada, algo así, ¿no? Yo de todas maneras te voy a decir una cosa, Piscis, yo en ningún momento veo una separación entre vosotros, ¿vale? No la veo. Yo sí veo que se pueda retrasar algo aquí, ¿eh? Eso sí lo estoy viendo. Y el caso es que también yo, muchos de vosotros estoy viendo futuro inmediato embarazo, ¿visteis? Entonces me descoloca un poco todo esto, que puede ser que a raíz del embarazo se diga todo lo que se tiene que decir. Oye, que a veces pasa, ¿no? Puede ser. De todas maneras, Piscis, te voy a decir que yo te diría, si existen este tipo de reproches, ¿vale?, que pueden pasar, dice, es porque una de las partes, esa parte lo ve así, lo ve de esa forma. O sea, tampoco te pongas a la defensiva porque es su manera de ver las cosas también, ¿eh? Ojo con esto. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Casados, en convivencia y novios. Pero ¿qué es aquí realmente? Dice, ¿qué es aquí? Dice, uno de los dos tiene inestabilidad y algo que le genera mucha ansiedad. Y dice, y estáis a las puertas de algo importante. Me descolocan tus cartas de esto tan importante, y dice, y que en último momento se pueda convertir en una traición.
Entonces yo aquí en este caso diría que cada uno aplica su historia, ¿no? Pero hablan de eso. Hablan de eso. Algo que está provocando mucha ansiedad y que en último momento algo muy importante de vosotros se puede ver truncado. Vamos a ver. Y en todas coinciden, ¿eh? En todas coinciden. También tengo que decir una cosa, quizás esto que estoy viendo, porque claro, yo no veo una separación entre vosotros, quizás puede ser aplazar esto que se tiene preparado, ¿no? O esto que viene. Entonces yo no veo una separación, no quiero que lo toméis así, Piscis, que puede ser aplazar una situación, aplazar algo que estáis esperando, Ya me contaréis. Vamos a seguir, Piscis, seguimos con tu mensaje especial del amor. Piscis, tu mensaje especial del amor dice, no creas, no pienses por los acontecimientos que surjan en tu vida a día de hoy o que hayan pasado, sobre todo los que haya a día de hoy, dice, no pienses que el triunfo o la felicidad no está ahí, sí, está ahí para ti. Piscis, simplemente tienes que esperar. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Piscis y tu salud. Bueno. Piscis, para los que hayáis estado con problemillas de salud, hablan las cartas de energía, de cambios positivos, ¿bien? Y de buenas noticias para los que estéis esperando pruebas. Piscis, vamos a seguir. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. ¿De quién te tienes que llevar tú, Piscis? ¿De quién te tienes que guiar? La situación que tú tienes, mira, todas las situaciones que tenemos, ya sean económicas, económicas, y te digo económicas porque es de lo que están hablando las cartas, ¿ven? Aquí lo que te dicen, dice, ¿de quién te tienes que llevar tú ante una situación económica que tienes o que se pueda avecinar en tu vida? No es cuestión de que tú te dejes llevar de nadie. La situación económica que tú tengas, tanto para bien o tanto para mal, es cosa tuya. Es lo que te están diciendo las cartas. Entonces, y aquí hablan también, posiblemente nadie tenga la culpa de tu situación económica. O posiblemente tú no quieras que te estén diciendo lo que tú tienes que hacer, porque esto es cuestión tuya. Entonces aquí lo que te están diciendo las cartas, el mensaje que te están diciendo las cartas, dice, lucha por ti, por tu situación, pero no luches porque alguien te diga que luches, sino por ti. ¿Bien? Piscis, te voy a dar un número 31 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Piscis, como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.